Ya pueden empezar a registrar el nombre. Ok, muy bien. Bueno, chicos, vean, como les estaba comentando, la participación de ustedes en clase va a ser muy importante. Entonces, si tienen dudas, si tienen consultas, por favor, ahorita como como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver quién está levantando o no la mano. Entonces, lo que hacen es encienden el micrófono y me hacen una interrupción y yo les doy el espacio para, ¿verdad? Sin embargo, si estoy explicando, me dejan terminar de explicar y con mucho gusto retomo la explicación si así lo requiere. Bueno, voy un momentito. Ok. Ok, chicos, vean, en la parte del folleto 1 de teoría de conjuntos se va a desglosar la parte teórica de lo que son definiciones básicas en cuanto a teoría de conjuntos. Es muy importante estas definiciones porque todo el curso casi se va a desarrollar en torno a estos temas. Vamos a tener que trabajar mucho en conjuntos en diferentes áreas, ¿verdad? Ok, para iniciar, chicos, vamos a ver primero la definición de qué es un conjunto. Ok, la teoría de conjuntos ustedes la desarrollaron un poco en la parte del curso de lógica matemática, ¿verdad? Ustedes vieron que un conjunto se puede percibir como un conjunto una colección de objetos a los cuales le llamamos elementos. Y esos elementos se les consideran miembros del mismo conjunto. Ahora bien, para definir los conjuntos nosotros utilizamos diferentes simbologías, pero para este curso vamos a nombrar los conjuntos con letras mayúsculas, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos una colección de objetos, nosotros podemos medir en qué forma esos objetos están fuera o dentro de un conjunto. Si nosotros podemos percibir que un elemento, así es como le vamos a llamar, si un elemento está o no en un conjunto, lo vamos a hacer con su respectiva notación. Entonces, veamos acá. Por ejemplo, aquí les damos el conjunto A. Este conjunto A es conjunto que lo estamos denotando con llaves, cuyos elementos serían las letras A, B, C y D. Pero resulta que este conjunto A también se puede notar como este otro conjunto, es decir, estos conjuntos son exactamente iguales. ¿Qué es lo único que cambia? Lo que cambia es el orden de sus elementos. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que yo puedo venir y decir que este conjunto ABCD es lo mismo que el conjunto AC, D y B. ¿Por qué? Porque lo que importa es la pertenencia de sus elementos y no el orden de sus elementos. Entonces, respecto a este conjunto, nosotros podemos decir que en este caso, A minúscula pertenece al conjunto A mayúscula. ¿Por qué? Porque es un elemento que está dentro del conjunto. Si de forma contraria, nosotros identificamos ahí un elemento que está fuera de ese conjunto, vamos a decir que ese elemento, por ejemplo, la letra E, no pertenece al conjunto A, ¿verdad? Que esa es como la definición de pertenencia. Esto, como les decía, chicos, esta es la notación de un conjunto. Resulta que ese conjunto, cuando le damos sus elementos en sí, se llama una notación por extensión, cuando nosotros podemos ver sus elementos. Pero resulta que hay también otra forma de denotar los conjuntos, por ejemplo, esta de acá. Esta notación que tenemos acá, que sería el conjunto X tal que P de X, eso lo que me está diciendo es que es un conjunto cuyos elementos les llamamos X, pero que cumplen con una propiedad específica. Si esos elementos X no satisfacen esa propiedad, no pueden estar dentro del conjunto. Ahora, a esta notación es lo que nosotros le llamamos la notación por comprensión. Entonces tenemos dos notaciones. Está la notación por extensión, que es cuando se puede ver claramente sus elementos, y está la notación por comprensión, que es cuando se da como la característica que deben cumplir los elementos para que pertenezcan al conjunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos conjuntos. Observen bien que el conjunto A es el conjunto cuyos elementos serían 1, 2 y 3. Y el conjunto B es el conjunto de los X perteneciente a los números enteros positivos, tal que X al cuadrado es menor que 12. Entonces, vean la pregunta que nos hacen, chicos. Dice, ¿qué se puede concluir de los conjuntos A y el conjunto B? ¿Qué podemos concluir de esos dos conjuntos? Ok, como lo tenemos en esta pizarra, resulta que aquí yo tengo dos conjuntos. Este está dado por extensión y este por comprensión. Resulta que por extensión sí se pueden ver sus elementos, son los elementos 1, 2 y 3. Pero este conjunto, ¿verdad? Está dado por medio de la comprensión de conjuntos. Ok, ¿qué quiere decir el conjunto B?
El conjunto B dice que son los elementos X que pertenecen a los números enteros positivos de manera tal que si tomamos X y lo elevamos al cuadrado tiene que ser menor que 12. Ok, resulta que cuando nosotros tenemos la notación por comprensión podemos buscar también los elementos para decirlo por extensión. Entonces nosotros podemos decir, bueno, básicamente este conjunto B está conformado por ¿cuáles elementos? Por los números enteros positivos que cumplen esta propiedad. Ahora sí, ¿cuáles creen ustedes que son los X, que son en este caso los números enteros positivos que cumplen con esa propiedad? De manera que si lo toman, lo elevan al cuadrado, siempre es menor que 12. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Muy bien, si yo digo X vale 1, X vale 2 y X vale 3, si X vale 1, 1 al cuadrado siempre es menor que 12. 2 al cuadrado es 4, es menor que 12. 3 al cuadrado es 9, es menor que 12. Pero ¿qué pasa con X igual 4? Si X es 4, Ya sería igual a 16. muy bien, ¿y qué pasa con 10? En este caso, perdón, aquí es menor, no es menor que ¿quién? Que 12, porque 4 a la 12 es 16 y este no es menor que 12. Entonces, este queda fuera de las características del conjunto, por lo tanto, no pertenece al conjunto. Entonces, ¿cuáles son los números enteros positivos que sí cumplen con esta condición? Los números 1, 2 y 3. Entonces, viéndolo así, ya podemos asegurar, ¿verdad? En torno a esto, podemos concluir que el conjunto A es igual al conjunto B. ¿Por qué? Porque tienen exactamente los mismos elementos. Que esa es una de las definiciones básicas. Dos conjuntos son iguales si poseen los mismos elementos. No importa el orden de sus elementos, lo que importa es la pertenencia de ellos. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a volver acá. Ok. Por lo tanto, ya teníamos que esos dos conjuntos son iguales. Ahora, ya con una vez que adquirimos la definición de conjunto, tenemos la de subconjunto. Ok, un subconjunto, chicos, al fin y al cabo viene siendo lo mismo que un conjunto, solamente que es un conjunto más pequeño dentro de otro. Entonces, por ejemplo, dice, si cada elemento de A es también elemento de B, es decir, siempre que X pertenece a A, ocurre que X pertenece a B, podemos decir que A es subconjunto de B. Y lo vamos a denotar de la siguiente manera. A es subconjunto propio, chicos, eso quiere decir que es subconjunto propio de B. De forma contraria, cuando A no es subconjunto de B, entonces nada más hacemos la negación, ¿verdad? Que sería que A no es subconjunto de B. Ahora, ¿cuándo entonces un conjunto es subconjunto de otro? Cuando todo elemento de A está contenido ¿en dónde? En B. De esa forma podemos decir que A está contenido en B. Entonces, veámoslo acá. Yo les voy a dar varios conjuntos, el conjunto A, B y C. Observen que A tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. B, 2, 4 y 5 y C, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué podemos concluir? Que B, que tiene los elementos 2, 4 y 5, 2, 4 y 5 también están en A. Entonces, ¿qué podemos decir? Que B está contenido en A. Pero al contrario no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque A tiene más elementos que ¿quién? Que B. Y recuerden que para que un conjunto sea subconjunto de otro, todos los elementos de B, en este caso, deben de estar contenidos ¿en dónde? En A para que B sea subconjunto de A. Ahora veámoslo acá. Dice que C también está contenido en A, es decir, C es subconjunto de A, porque tiene los elementos que están todos en el conjunto A. Pero al mismo tiempo, vean que B, los elementos de B están todos en C. Entonces también podríamos decir que B es subconjunto de C. Pero las negaciones, la verdad, las inversas ya ahí sí no aplicarían, porque A no es subconjunto de B ni de C y C no es subconjunto de B. Está bien, esa es como la definición básica de subconjunto. Entonces, de acuerdo a esta definición, nosotros podemos verlo desde los diagramas de Venn. Siempre vamos a tener un conjunto universo que contiene a todos los conjuntos que cumplen con una característica en común. Y en este conjunto universo podemos identificar subconjuntos. Por ejemplo, el conjunto B es en su totalidad el círculo y este óvalo que está dentro de B es el que vamos a llamar subconjunto de B, que en este caso es A. ¿Verdad? Ahora bien, si ya nosotros sabemos que tenemos un conjunto que es subconjunto de otro,
hay ciertas afirmaciones importantes en la teoría de conjuntos. Por ejemplo, chicos, de aquí en adelante, todo conjunto, cualquiera que nosotros trabajemos, es subconjunto de sí mismo. Es decir, por propiedad, si A es un conjunto, A es subconjunto de sí mismo. Es decir, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Luego, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Es decir, el vacío está contenido en cualquier conjunto. Y luego, esta propiedad que es muy importante cuando demostremos ahí propiedades que dice que dos conjuntos A y B son iguales si y solamente si A está contenido en B y B está contenido en A. Si yo logro verificar que un conjunto A está contenido en B y que el conjunto B está contenido en A, ya podemos decir que son dos conjuntos iguales. Y de igual manera, si son iguales, es porque cada uno de ellos está contenido en sí mismo. Es decir, A en B y B en A. ¿Está bien? Esa es la definición. Chicos, no sé si por acá ustedes me indican si tienen alguna dificultad con la parte de lectura de símbolos matemáticos. Ok, chicos, bueno, esas eran las tres propiedades de teoría de conjuntos respecto a lo que es subconjuntos. Ahora vamos a ver lo que es un conjunto universo, conjunto universal, es lo mismo. De aquí en adelante, el conjunto universal, como les decía, es un conjunto que contiene a muchos conjuntos, pero que cumplen con ciertas características. Por ejemplo, chicos, cuando nosotros hablamos de los números reales tienen ciertas características, pero resulta que existe un conjunto que a nosotros nunca nadie nos han mencionado, ¿verdad? A nosotros solamente nos han dicho que existen los números reales y esos números reales se puede ver como el conjunto universo. Pero ¿quién está dentro de los reales? Recordemos que los reales, en este caso, se puede ver como la división entre los racionales y los irracionales. Pero dentro de los racionales, ¿quién está? Están los números enteros y por ahí están los números naturales. Y estos números nunca pueden estar dentro de los números irracionales. Ok, esto es un conjunto universo que tiene ciertos conjuntos con características particulares. Resulta que nosotros podemos encontrar otro conjunto de números que se llaman los números complejos. Tal vez más adelante en algún curso los vayan a ver. Ok, resulta que los números complejos es un número específico que cumplen con la condición que i cuadrado siempre es igual a menos 1. Y una vez que ustedes encuentran los valores i que cumplen con esta condición, esos números se van a encontrar en los números complejos. No sé si ustedes han utilizado la calculadora y cuando ustedes colocan, por ejemplo, algo por inspección, algo así. Estoy inventando, ¿verdad? Por ejemplo, así. Esto es una ecuación cuadrática. Y resulta que ustedes lo hacían en la calculadora, en el famoso MODE 53, ¿verdad? Y si lo hacían en MODE 53, les tiraba un x1 y un x2. Y a veces el x1 les tiraba algo así. Les tiraban ahí, al final. Eso quiere decir que no tiene solución en los números reales, pero sí tiene solución en los números complejos. ¿Sí? Entonces, nadie nos habla de los números complejos porque es un conjunto totalmente aparte, pero sí existe. Ok, ¿por qué les digo esto, chicos? Porque para que vean cómo es que se aplica la definición de conjunto universo. Un conjunto universo es un conjunto grande que abarca muchos conjuntos con características particulares. Si ya se salen de este universo, pertenecen a otro totalmente diferente. ¿Verdad? Entonces, veámoslo acá. Ven, por ejemplo, acá. Ok, dice, para evitar confusiones entre colecciones de objetos se define el conjunto universal como el conjunto que contiene todos los objetos que tienen tienen el mismo sentido en una discusión. Es importante señalar que no existe un conjunto que contiene a todos los conjuntos, por lo que el conjunto universal no debe ser malinterpretado, ¿verdad? Dice que este conjunto simplemente contiene todos los conjuntos, pero que tienen sentido en una discusión dada, como les estaba aplicando ahorita. Ok, chicos, y para representar el conjunto universo, pues vamos a utilizar esta representación de acuerdo a los diagramas de Bain-Euler, ¿verdad? Que siempre vamos a tener el universo, lo vamos a representar como un cuadro en el cual podemos encontrar diferentes conjuntos con ciertas características particulares. Okay. Pero todo conjunto debe estar dentro de un conjunto universo. Eso es muy importante. Ok,
Ahora sí, chicos, vean, ya tenemos la definición de conjunto, subconjunto, hablamos de cuando dos conjuntos son iguales, hablamos también del conjunto universo, pero ahora vamos a ver características que tienen diferentes conjuntos. Por ejemplo, tenemos cuando un conjunto es finito o infinito. Vean, la misma definición lo dice, ¿verdad? Un conjunto es finito si nosotros podemos saber cuántos elementos tiene. Es decir, la misma palabra nos lleva, es una redundancia, es decir, un conjunto es finito si tiene fin, ¿verdad? Y es infinito de manera contraria. Entonces, si nosotros podemos decir cuántos elementos tiene un conjunto, a ese conjunto se le conoce como infinito. De manera contraria, si al conjunto no se le pueden contar sus elementos, es un conjunto infinito. Ese proceso, chicos, de poder contar los elementos de un conjunto, se le llama la cardinalidad de un conjunto. Es decir, yo voy a decir que un conjunto tiene 3 elementos cuando ya los pude contar, y ese proceso es la cardinalidad del conjunto, ¿verdad? Entonces se dice acá, se dice que un conjunto A es finito si tiene n elementos, cuando n es un número natural. En tal caso, en que n se le llame la cardinalidad de A, se va a denotar siempre así, chicos, la cardinalidad se denota con barras, ¿verdad? Y de manera contraria, si un conjunto no es finito, pues se le va a llamar como infinito. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles conjuntos son finitos? Por ejemplo, estos 3 conjuntos que nosotros tenemos acá son finitos. ¿Por qué? Porque A tiene 4 elementos, B tiene 3 elementos. ¿Y cuántos elementos tiene C, chicos? Veamos a ver un momentito. Ok, resulta que el conjunto C es el conjunto de los X perteneciente a los números naturales de manera tal que X al cuadrado es menor o igual que 30. ¿Cuántos elementos tendría ese conjunto? Recuerden que los X deben de estar en los números naturales. Y tienen que ser los naturales que cumplan con esta condición. ¿Cuáles serían, chicos, esos números naturales? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ajá, vamos a ver. De manera que si lo elevamos al cuadrado es menor que 30. 1 al cuadrado es menor que 30. 2 al cuadrado también. Aquí también. Está el 5, entonces. El 5 también, ¿verdad? Porque 5 al cuadrado es 25. Pero ¿qué pasa si ya doy el 6? El 6 da mayor. Ajá, muy bien. 6 al cuadrado. 36. Muy bien. Y ese no es menor o igual que 30, por lo tanto no pertenece. Eso quiere decir que si yo veo cuáles son los naturales que cumplen con esta condición, ya puedo decir que este conjunto C tiene una cardinalidad de ¿cuántos elementos? ¿Tiene? 5. Muy bien. Esa es la cardinalidad del conjunto. Entonces, Profe, Ajá. yo siempre, digamos, por alguna razón, en un momento dado, yo incluía siempre el conjunto vacío entre esos conjuntos, siempre. Entonces, siempre terminaba obteniendo una respuesta mala porque sumaba uno más. Ah, sí. Es que véalo así. El vacío es un subconjunto. ¿Está bien? Pero no es un elemento. Pero no es un elemento. Ajá. No sé si ve la diferencia. Sí, sí. O sea, no cuenta para una cardinalidad. Exacto. La cardinalidad es que usted me diga solamente los números naturales que cumplen con esta condición. Y si bien es cierto, los números naturales vemos que son los números que van del 0 en adelante, pero que sean positivos únicamente. Por aquello, chicos, para considerarlo, los números naturales incluyen el 0. Es decir, los naturales sería este conjunto del 0, 1, 2, 3 en adelante. Hay libros en los cuales no lo incluyen, pero nosotros sí lo vamos a incluir para efectos de examen. Perdón, de examen no, de tareas y de quizzes. Está bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir acá. Ok, ya cuando nosotros vemos que esos son finitos, podemos ver otros que ya serían infinitos. Por ejemplo, los naturales es infinito porque tiene inicio, pero no tiene fin. Los enteros no tienen ni principio ni fin. Y los reales menos, chicos. Los reales es un conjunto inmenso, nunca podemos contar los elementos. Ok. Y luego está lo que es el conjunto potencia. Chicos, vean, el conjunto potencia es, vean qué feo que suena, pero a la vez es el concepto.
El conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto. Suena muy feo, pero véanlo así. Es decir, yo puedo venir y decir que si yo tengo un conjunto A y saco todos los subconjuntos que salen de A, ese es el conjunto potencia. Y para denotar el conjunto potencia lo vamos a hacer con esta simbología. Si A es el conjunto potencia de A se va a denotar con P de A. Donde P de A lo que me está diciendo que es el conjunto de los subconjuntos del conjunto A. ¿Verdad? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Ok, si yo tengo, vean el ejemplo, ahí dicen, el conjunto A sería entonces el conjunto denotado por los elementos 1, 2 y 3. Nos piden acá encontrar el conjunto potencia de A. Ok, el conjunto potencia de A está conformado por el conjunto de todos los subconjuntos de ese conjunto del cual me están hablando. Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, si A es este conjunto, ¿cuáles son todos los subconjuntos que salen de aquí? Ok, abrimos llaves y empezamos a escribir todos los subconjuntos. Como me decía Miguel hace rato, el vacío no es en este caso un elemento, sino es un subconjunto de todo conjunto. ¿Está bien? Entonces, el conjunto vacío siempre debe estar dentro de cualquier conjunto. Como subconjunto, ¿verdad? ¿Quiénes más están ahí, Entonces chicos? pone entre llaves el 1, Ah, muy bien. después el 2, Y el 3. después el 3. Y Sí. después los pone como 1 y 2, y 2 y 3, ¿no? Muy bien. 3. Y uno y tres también, ¿no? 1 y 3, que son como las parejas, ¿verdad? Que puedan salir. Y después Ajá. 1, 2, 3. Y el conjunto 1, 2, 3, que es lo mismo que ¿no? Lo pueden colocar como 1, 2, 3, así, Ajá. con una letra. Muy bien. Pero vean una cosa, chicos, entonces, ¿quiénes forman parte del conjunto potencia? Como dicen los compañeros, el vacío, los unitarios, así se le llaman a esto, los conjuntos unitarios, las combinaciones de 2 elementos, las combinaciones de 3 elementos, que solamente hay una porque solo hay máximo 3 elementos, y listo, pare de contar. Este es el conjunto potencia, ¿verdad? Y de igual manera podemos sacar el conjunto potencia con muchos elementos, con los elementos que queramos. Ahora veámoslo aquí. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto potencia de A? A ver, ¿cuántos elementos salieron de este conjunto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que la cardinalidad del conjunto potencia es que tiene 8 subconjuntos, ¿verdad? Ahora bien, hay una forma de sacar siempre cuántos subconjuntos van a salir de un conjunto, chicos. Dice un teorema. El teorema dice, si A tiene n elementos, es decir, la cardinalidad de A es n, entonces la cardinalidad de la potencia de A es 2 a la n. Apliquémoslo aquí. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto original? Tiene 3 elementos. ¿Lo ven? A tiene 3 elementos. Y entonces, ¿cuántos elementos tiene la cardinalidad? O podemos decirlo así, ¿cuál es la cardinalidad de la potencia de A? Sería 2 a la 3. ¿Y eso cuánto es? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 elementos. Muy bien. Eso quiere decir que si ustedes hacen un ejercicio y ustedes se ocupan saber cuántos elementos tienen, sacan primero la cardinalidad para saber que les tienen que quedar 8 subconjuntos. Si les sobra o les falta, ya hay algo que revisar en el ejercicio. ¿Está bien? Muy bien. Ok, muy bien. Eso es lo que dice la nota, chicos. Si la cardinalidad de A es n, la cardinalidad del conjunto potencia de A es 2 a la n. Muy bien. Ok.